Hola, hola. Hoy tenemos como invitada a Isabel Torres, psicolingüista y especialista en inteligencia emocional. Mi nombre es Aleniza Almeida y te invito a escuchar Descubriendo nuestros talentos. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás, Aleni? Genial, bienvenida Isabel. Isabel Torres, Gracias. como invitada en este episodio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, Aleni, muy contenta de esta invitación, muy honrada, muy feliz, esa es la palabra. Genial. Bueno, Isabel, vamos a recorrer el camino que te llevó a descubrir cada uno de esos talentos que hoy desarrollas y vamos a adentrarnos, ¿no? En ese camino introspectivo. Aquí vamos a adentrarnos y a navegar en las profundidades de las experiencias y de todo eso que aflora en ese momento cuando iniciamos el recorrido hacia el descubrimiento y desarrollo de nuestros talentos. Ahora me gustaría llevarte, Isabel, a ese momento en donde tuviste ese primer destello de tu talento, teniendo en cuenta que tienes varios, pero ¿cuándo crees tú que fue ese momento, quizás con ese primer talento descubierto, que en ese momento no tenías quizás esa comprensión de que era un talento como tal, simplemente había como algo allí, como un destello, como una conexión que te llevó a darle esa mirada inicial Muy a tus bien, bueno, talentos? Aleni, te agradezco mucho la pregunta y uno se pone así como nostálgico, ¿no? Porque eh, por lo menos uno de mis talentos, y de hecho la marca de Habla con Isa creo que en el título está bastante claro, ¿no? Es hablar conmigo. Y empezó, yo creo que desde antes de que pudiera ser consciente de que podía ser un talento. Empezó desde el colegio, supongo, cuando me daba cuenta que las personas tenían confianza de hablar conmigo sus problemas, sus cosas, ¿sabes? Los amigos, la gente. Había como una comodidad para las personas hablar conmigo. Sin embargo, Alenis, a mí se me ocurrió que bueno, que ese no iba a ser, o sea, yo no iba a ser psicólogo como mis papás, sino que yo quería hacer algo distinto, ¿no? También un poco rebelde. Convencida de que lo podía hacer diferente. Y resulta que, bueno, empecé a estudiar odontología y te escuchaba cuando conversábamos de eso, de las profesiones, ¿no? Y fue bien importante porque al final del día estudié odontología en dos universidades distintas. O sea, yo estaba convencida de que ese era mi destino. Wow. Y entonces resulta que llega una época, pues en Venezuela, tú sabes que fue difícil y me tocó migrar. Me casé y me fui con mi esposo a Panamá. Y empezamos a estudiar allá, ya no era odontología porque no podíamos pagar y trabajar al mismo tiempo y estudiar odontología porque era tiempo completo. Y entonces empezamos a trabajar, me especialicé en una terapia que se llama neurofeedback, que es una terapia que mide las ondas cerebrales y permite medir y entrenar procesos como la ansiedad, problemas de sueño, falta de concentración. Entonces, ahí en eso trabajé en Panamá por mucho tiempo, o sea, al menos unos 3 años consecutivos. Y llegó un punto donde las personas iban, y de hecho, bueno, si el podcast lo llega a escuchar, porque estoy segura que la van a escuchar, llegan estas personas a mi vida, una de ellas se llama Ismenia Arteaga, que es una persona súper importante para mí. Recuerdo que ella iba a la consulta, ella iba a la terapia y me decía, Isa, es que yo vengo a hablar contigo. Entonces, la terapia era no hablar, la terapia no era conversar conmigo, la terapia era con la máquina, se colocaban unos electrodos en la cabeza y la persona hacía un entrenamiento en la computadora. Y entonces llegaba ella y me decía, no, pero es que sí está bien, ponme la terapia, pero es que yo vengo a hablar contigo. Entonces, ahí empezó como esa dinámica, me di cuenta de mucha gente que me lo decía, no, es que yo, sí, la terapia me ayuda, o sea, como que el neurofeedback me ayuda mucho, pero déjame hablar contigo un rato más. Y la terapia de Lenny duraba 15 minutos, la terapia del neurofeedback como tal. Ok. A Lenny pasaban 2 horas y la persona ahí sentada hablando conmigo y yo,
bueno, está bien, ¿no? Mi esposo me decía, mira, pero esto no puede ser. Y yo, bueno, ¿qué hago? No puedo decirle, ¿qué le digo a la gente? Que no venga. Entonces, de ahí pues empezó un movimiento, ¿no? Con eso. Incluso esta muchacha Ismenia, ella empieza y me dice, Isa, yo necesito, yo le voy a recomendar a alguien que hable contigo. Y yo, bueno, vale, está bien, la traes aquí a la oficina para que se haga la medición. Y yo enfocada en mi terapia, ¿no? Y entonces llegó un momento donde ella me dice, no, no, pero yo no quiero que le hagas ahorita la terapia, sino que es que tiene que hablar contigo, porque ella no vive aquí en Panamá, sino que está afuera. Y empezó la dinámica de habla con Isa. Ella decía, la gente me llamaba y me decía, es que Ismenia me dijo que hablara contigo, que hablara con Isa. Y así nació la marca. Luego empecé un proceso para especializarme un poco más, entonces empecé a estudiar un poco más de psicología, de educación, hice varias especializaciones en la parte educativa, en la misma tema de la psicología, pero vengo con una historia familiar que algunas personas la conocen, otras se sorprenden cuando ven mi historial. Mi papá es el doctor Nelson Torres Jiménez y él es el director del Instituto Venezolano de Psicolingüística, por lo que la psicolingüística ha vivido para siempre en mí, o sea, desde siempre y para siempre. Mucha gente me ha dicho que yo soy la psicolingüística hecha a una persona, porque tan sencillo como hay cosas que para mí son lógicas, pero para las demás personas no, personas que no lo conocen, que no saben nada de la psicolingüística, no es lógico. Por ejemplo, para mí es lógico que si sufres de algún tipo de dudas, te moquea la nariz, por ponerte un ejemplo. O para mí es lógico que el estrés es perder el control. Para mí es Ok. lógico que cuando yo pienso, siento y cuando siento, segrego. Para mí es lógico que de mi estilo de pensamiento depende mi vida. Todas esas son lecciones de la psicolingüística. Wow. Entonces, para mí que era lógico y cuando yo se lo presento a la gente hace esto, ¿no? Wow, oye, qué interesante, y no lo sabe. Ahí dije, yo tengo que seguir hablando de la psicolingüística para el mundo. Y resultó que parece que era un talento. Y le di entonces esa dirección a ese nombre, a esa marca. Y bueno, aquí estamos. Maravilloso tu relato, tu experiencia y adentrándome un poco más en ese recorrido, te invito a la siguiente interrogante que es, ¿tú crees que cuando empezaste el camino de estudiar, creo que el primer paso que nos comentaste fue el neurofeedback? Si mal no Ujú. recuerdo, si no, corrígeme, no pasa nada. Acá estamos para compartir, para aprender, interactuar. En ese momento bajaste el primer peldaño hacia ese talento. Es como decir, ok, yo quiero aprender de esto, me quiero desarrollar en esto, quiero conocer, formarme. ¿Tú crees que ese primer peldaño introspectivo para conocer ese talento lo iniciaste desde la curiosidad y posteriormente lo afianzaste desde la convicción? ¿Crees que en ese proceso la curiosidad inicial se te llevó a esa convicción para seguir por ese camino en esa área en la que decidiste en ese momento y elegiste durante el tránsito de ese descubrimiento de talento recorrer? Mira, yo creo que no fue curiosidad. El neurofeedback llegó a mi vida por necesidad. Ok. Era lo que podía hacer estando para trabajar en otro país. Y era lo que me permitía en ese momento. La odontología sí la estudié por pasión. Fue la primera carrera, pero que no está directamente relacionada a esto que hacemos, o sea, a esto que hago hoy. Pero sí fue el primer peldaño, creo que fue más odontología. Ese sí fue por pasión. Me llamaba mucho la atención la odontología. El neurofeedback fue por necesidad. Y la psicolingüística, mira, si te soy sincera, creo que fue natural. Fue, fue natural. Fue algo inevitable. eh, y así fue. Pero Algo sí, que se dio por sí solo en el momento en el que lo sí. descubriste, te atreviste a experimentarlo de acuerdo a lo que tú dices de forma natural. Ujú. Sí, Maravilloso. totalmente. Y con la fortuna de algo que parece ser innato, porque eso es algo que es bueno
que a mí me gusta y de verdad yo te aplaudo que hagas programas como estos, porque la gente tiene la creencia de que somos buenos para una sola cosa, ¿no? Y que entonces cuando te preguntan de qué vas a estudiar, entonces tienes que ya escoger y en una edad tan pronta, ¿verdad, Lenis? Es una edad, o sea, a los 16, 17 años, tú no sabes de nada de lo que va a pasar más adelante, no tienes ni idea de cómo, de lo que significa realmente trabajar, de lo que... Entonces, por eso mucha gente son desertores en la universidad, ¿no? Pienso que ahí hay una falla un poquito en el sistema. A mí me encanta ver a un joven que me diga, yo quiero ser astronauta o me encanta la astrología. Bravo, bravo, claro que sí. Lo necesitamos, o sea, necesitamos más personas, necesitamos más científicos. Pero entonces, por falta de posibilidades, por falta de conocimiento, por lo que sea, pues abandonan esos sueños, esa naturaleza innata de ser curioso y lamentablemente pues se terminan yendo por otros caminos y yo lamento hoy la estadística que 7 de cada 10 personas odia lo que hace, Lenis, eso es terrible. Entonces, Maravilloso eso que sí, dices. Te soy honesta, eso es una de las cosas que más me mueve o que más me movió a iniciar este proyecto, porque es muy valioso conocernos. Tú no puedes desarrollar o descubrir algo, tienes que empezar por ese primer paso de descubrir, de conocerte, ¿no? sí, Y una vez que te claro. conoces, es que tú puedes desarrollar esas habilidades, destrezas, talentos y dones. Pero si no los conoces, si no los descubres, no tienes la Ujú, posibilidad de conocerlos y mucho menos de tener esa capacidad de elección a esas edades a las que tú nos comentas y con los estándares preestablecidos que tenemos, donde tenemos ciertas carreras profesionales y ujú, esas carreras son como las estándar de las claro. universidades, de la educación, a diferencia de algunos otros países desarrollados que sí ya van un poco más avanzados en cuanto a eso y se han abierto a abrir más el espectro de que hay Ujú, muchas más capacidades, habilidades, destrezas, talentos y áreas en las cuales los seres humanos nos podemos desarrollar de acuerdo a todo ujú, aquello que se encuentra dentro de nosotros, porque los talentos, las sí, destrezas, las habilidades, las capacidades y los dones están dentro. Entonces creo que también esos estándares que ya estaban como establecidos te daban un abanico de posibilidades y te decían, puedes estudiar esto o esto en esta universidad, que a lo mejor es la más ujú, cercana a donde tú vivías, o a lo mejor era en sí, la que tú exacto. podías estudiar de acuerdo a tus posibilidades. Entonces, de alguna manera limitaban ese espectro, le ponían de alguna forma un cierto límite al espectro de lo que tú te querías desarrollar. Entonces, con esas opciones que tenías cercanas, de alguna forma, al menos desde mi experiencia y perspectiva, porque como les comparto a todos acá en este espacio, somos una percepción, o sea, cada uno de los seres humanos tenemos una percepción del mundo y es válido también respetar el resto de las miles de percepciones, así como seres humanos que hay. Yo en este espacio me Así es. atrevo a compartirles la mía desde lo que yo he experimentado y también de lo que voy aprendiendo a través de cada uno de ustedes como seres humanos, que aquí es como una, una valiosa interrelación, una valiosa conexión de este espacio para aportar y Así es. hablar de estos temas de los que estamos hablando, por los cuales poco se habla, poco se recurre a Ujú, ellos, porque digamos a veces también vamos tan deprisa, sí, tan totalmente. a millón, de que no nos detenemos un momento en decir, ok, si aquí hay 5 carreras profesionales, pero resulta que lo que yo quiero desarrollar no está allí. Incluso puede ser que tú a través de eso en lo que te quieres formar, puedas también desarrollar algo de acuerdo a tu ingenio, a tu inventiva, a tu talento y Claro. que pueda partir de esa formación. Imagínate tú el espectro que se abre en la forma cuando nos Ujú, hablamos de esta manera, a cuando nos hablamos estableciendo estándares o estructuras a las cuales más bien nosotros nos tenemos que adaptar como seres humanos sí. y no más bien ampliando el espectro del desarrollo
del ser humano en todos sus talentos, capacidades, destrezas, habilidades y dones. Ahora bien, me encantaría también preguntarte algo que quizá está ahora es un tema del que se habla un poco más recurrente que antes, pero que igual creo que es valioso mencionarlo en este espacio, como es lo siguiente: cuando tú tienes en puerta un proyecto o algo en lo cual te invitan a participar, o tienes una idea que quieres desarrollar o un proyecto que quieres iniciar tú escuchas constantemente tu voz interna de la intuición. ¿A qué se refiere 100%. para ti la voz interna de la intuición y cómo la escuchas? ¿Cómo la escuchas tú en ese momento cuando vas a participar en un proyecto, incluso cuando no vas a participar, o también en el día a día, en ese transitar cotidiano en el desarrollo de tus talentos? Bueno, eso, la respuesta es un rotundo sí, sí lo escucho. Y qué bueno que ya la gente acepte que tiene una voz interna, ¿no? Antes eso era locura, Sí. ahora es normal. Entonces sí, efectivamente, tuve la fortuna, Alenis, de crecer con la información de la psicolingüística de la mano de mis papás, y ellos me enseñaron a hacerlo así. O sea, ellos desde que yo estaba pequeña, mi papá recuerdo me preguntaba: ¿y tú sientes que eso está bien que hagas, o sea, hacer esto? Y yo, o sea, él me daba la oportunidad para yo procesar si tomar una decisión, si a empezar algo o ir a un lugar en ese momento era necesario. Recuerdo escuchar a mis papás, por ejemplo, mi papá decía que cuando a él se le cancelaba un vuelo, él viajaba mucho, y cuando a él se le cancelaba un vuelo era porque algo tenía que pasar. O sea, en mi casa eso era normal. Y efectivamente, las pocas veces que se le canceló un vuelo, algo importante pasaba. Por ejemplo, o sea, se pudo ir a visitar el apartamento que después compramos. Eh, lo iban a llamar para algo importante que era o sea, aquí donde él vivía. O por ejemplo, hubo una vez que se canceló un vuelo y ese vuelo tuvo un accidente después. O sea, esa intuición, esa telepatía, como la gente le quiera llamar, le pueden poner un millón de nombres, pero esa intuición, esa voz interna, a mí me enseñaron mucho a escucharla desde pequeña, y por eso creo que para mí, una vez más, eso es natural. O sea, para mí eso sí lo hago cuando voy a empezar algo, es como que percibo, me doy cuenta: oye, esto me suena mucho por aquí o esto no me suena por acá. Si veo que algo no se da, entonces digo: no, esto ahorita no era el momento para esto. Por ejemplo, junto con mi esposo, igualmente, él trabaja mucho con proyectos, con empresas. Entonces, mira, esta empresa ahorita no va a arrancar, este negocio va a arrancar después. Bueno, está bien, era lo correcto, así era como tenía que ser. Y la verdad es que creo que el tener esa perspectiva abierta de que uno puede aprender de esas cosas a pesar de que no ocurrieron, que a veces puede ser frustrante, nos permite ver entonces la razón del por qué era mejor no hacerlo así. O sea, no, que ese no era el momento para eso. Eh, Así que sí, pienso que cada vez que viene un proyecto nuevo, cada vez que se presenta una idea nueva, yo automáticamente, o sea, es como activar ese sentido de vamos a hablar con esa voz interna, sí, incluso le puedes poner, ¿no? Que voy a conmigo, voy a hablar con Isabel, voy a hablar, entrar hacia adentro, percibir, reflexionar, necesario, es vital, y era mucho que cada vez lo entiendo como algo normal, no lo vea como un problema o que no lo vea como enfermedad. Eh, esas voces son necesarias a veces. Ok, ¿podrías repetir un poco lo que nos acabas de compartir? Que la última parte no lo alcanzamos a escuchar y es valioso que nos lo compartas. ¿Me puedes repetir la pregunta, Linda, por favor? Ok, no, es con respecto a la voz interna de la intuición. Estabas en la fase final y se nos fue un poco aquí. Estas son cosas que pasan en vivo.
y ahora lo estamos compartiendo. Al final nos estabas comentando Sí, de que vas como y se entrenando, cayó un poquito, pero sí, era, que vas como entrenando esa voz de la intuición. Creo que con eso no, nos podríamos quedar, que vas como entrenando esa voz de la intuición y que de alguna manera vas integrando que algún mensaje viene detrás de eso que en ese momento te lleva a conectar o no con eso que estás, con eso que estás en ese momento aceptando tal cual como está ocurriendo. Algo así sería, al menos es lo que me ujú. pude interpretar de lo que nos compartiste, es el mensaje con el cual me quedo por acá. Sí, Alenis, bueno, eso en realidad sí era el tema de la voz interna, que va conectado mucho con la intuición. Por ejemplo, cuando uno va a desarrollar cualquier cosa y muchas veces uno por no escuchar esa voz interna, se pueden tomar decisiones incluso más ligeras que cuando te tomas el tiempo para poder procesar esa voz interior. Entonces, por eso es muy bonito cuando la gente ahora, a partir de este siglo XXI, empiezan entonces a valorar aún más esa voz interior. Y me imagino que mucha gente también lo empezó a vivir en la pandemia, ¿no? Que se quedaron solos, lo hablábamos ahorita, se quedaban solos y, cónchale, te das cuenta de que podías haber estado hablando contigo mismo y no lo habías hecho. ¿Cuánta gente descubrió eso durante la pandemia también que había gente que hasta no se soportaba a sí mismo, pues, de de tanta personalidad que a veces tiene esa voz. Claro, así es, fueron varios torbellinos y con respecto a eso viene como este siguiente peldaño introspectivo el que vamos a recorrer, que es, ¿qué te ayuda a ti a transitar ese revolcón de la ola? ¿No? Ese momento en donde llega la ola con toda su fuerza, que viene esa experiencia a enseñarte algo nuevo, de alguna manera renovar tus fuerzas, tus energías, tus capacidades o a enseñarte algún nuevo aprendizaje y luego regresas a la arena con todas esas energías renovadas, pero en el momento en el que estás allí, en el revolcón de la ola, en el momento en el que estás transitando ese proceso donde te sientes movido, donde no esperabas que ocurriera eso que está ocurriendo, ¿qué te ayuda a ti a transitar el revolcón de la ola? Porque como les he comentado anteriormente, no podemos pasarle por un lado, no podemos irnos por, digamos, a su alrededor, sino que tenemos Escapar, que transitarlo, tenemos que recorrerlo y de claro. alguna manera también en ese momento, ¿qué te ayuda a ti cuando asumes con responsabilidad el tránsito de esos revolcones de la ola en nuestro día a día y sobre todo en ese proceso cuando estamos descubriendo y desarrollando nuevos talentos que no son nuevos, están dentro de nosotros, pero que algunas veces vamos descubriendo y conociendo porque no teníamos conocimiento de que se encontraban allí? Bien, bueno, lo que me ayuda, eh, se me viene una frase de mi papá, y es que de mi estilo de pensamiento depende mi vida. Entonces, esa frase es la que me ayuda a escoger de qué manera me voy a montar en la ola. Si me voy a montar con el estilo absolutista dictador, donde creo yo tener la razón y por encima de cualquier cosa, ¿no? Ese es un estilo de pensamiento. Está el estilo de pensamiento caótico patológico, que es cuando para sentirme bien tengo que sentirme mal, entonces me monto en la ola con tristeza y victimización, ¿sabes? Y la sufren y tal. O si la monto con el estilo de pensamiento ecuánime asertivo, que es que yo vine a este mundo a ser feliz y no hay excusa. Eso es lo que promovemos en la psicolingüística. Entonces, se me viene esa frase, Alenis, cuando pienso en esos momentos que los vivo, los vivimos todos a cada rato, de esa ola que te arrastra y la mejor manera es así, pues aprender a manejar en el pensamiento, porque todo radica en el estilo, o sea, todo radica en la manera en la que lo vas a procesar, ¿no? De que lo vas a pensar para poder llevarlas, ¿no? Entonces, hay personas que se montan en uno de los estilos, otras en otro y otros en otro. Yo a veces me monto en los tres.
¿no? O sea, Ok, no porque tenga la información quiere decir que siempre lo vivo feliz y happy, ¿no? Yo lo sufro. De vez en cuando me hago la víctima también. De vez en cuando creo que solo yo tengo la razón. Y cuando creo que una clave posterior para poder vivir ese momento de la ola es sufrirla. O sea, es necesario, pues, vivir, aceptar que te arrastró la ola, pues. O sea, aceptar que la ola vino y te llevó y te revolcó y chévere. O sea, y que era necesaria, pero no negarse al sufrir esa emoción, ¿sabes? No negarse negarme a que no lo quiero sufrir, ¿no? Si te dolió tanto esa ola, tienes que sufrirla. Y si la quieres llorar, la tienes que llorar. Y si te quieres molestar, te puedes molestar, pero tú decides por cuánto tiempo, pues. O sea, ya la ola pasó y tú todavía lo estás sufriendo, ahí sí ya no. ok, maravilloso, genial ese aprendizaje que nos queda a todos los que están escuchando y también que lo integro porque es muy valioso esas tres visiones que nos compartes, esos tres enfoques y también de alguna forma como incluso tú también transitas por esos mismos procesos como ser humano y te permites acá compartirlo de forma genuina y de verdad que lo agradezco con el alma. Ahora te quisiera llevar a que te refresques. Quisiera que en este viaje eh, vamos a dirigirnos a ese momento en donde nos refrescamos. Nos refrescamos como seres humanos cuando te llevo yo a ti a una cascada allá en mi tierra, en Venezuela, Mm. y esa cascada puedes cerrar los ojos en este momento o puedes simplemente visualizar lo que conecte con esta experiencia en la cual me adentro en este momento y es a que visualices por un momento que estás en esa cascada en Venezuela, pero que esa cascada en Venezuela eres tú y son todos tus talentos los que fluyen como un torrente por esa cascada y que se desbordan en toda su expansión, creatividad, ingenio, inventiva, conocimiento. ¿Cuándo crees tú que te sentiste como esa cascada en Venezuela como ser humano en el tránsito del descubrimiento y desarrollo de tus talentos, los cuales llevas a cabo hoy en día? Ya que todavía me estoy disfrutando la cascada. ¡Ay, wow! ¡Qué genial! Qué rico ese ejercicio, me encanta. Mira, creo que lo he vivido en muchos momentos, pero hay uno en particular que me llena mucho el corazón y es cada vez que los papás de los jóvenes, por ejemplo, los que yo acompaño con el programa de ISACAM, me agradecen. Cada vez que ellos me agradecen el apoyo y la guía que les doy a los muchachos porque tenemos ese programa que es para adolescentes de psicolingüística, o sea, un programa continuo de psicolingüística para adolescentes. Y cada vez que me llaman los papás para contarme o para agradecerme algo porque vivieron un momento que hubiese sido muy diferente, o cuando los niños, por ejemplo, les dicen, quiero hablar con Isa, o sea, o esto me lo enseñó Isa, eso me llena mucho el corazón porque eh, he aplicado todos los talentos y los he vuelto este producto, ¿sabes? Los he vuelto este momento, este compartir, este trascender de esta manera, este dejar huella en esos muchachos que después van a ser adultos y después van a ser padres y ellos van a replicar esa información en sus hijos. Ya para mí eso es una victoria grandísima. Creo que haber encontrado ese nicho de ese público cautivo que a la gente ni siquiera les gusta hablar con los adolescentes. La gente rechaza el conversar o tratar a adolescentes porque es una etapa que parece muy difícil. Y es verdad, es difícil, pero es una etapa muy importante en la vida de todos. Y saber que soy la guía de todos estos muchachos, a mí me llena el corazón y saber que estoy en esas casas de esas familias que cuando resuelven un problema con ayuda de alguna frase o de alguna
ley de la psicolingüística que yo les haya enseñado, y saber que no se están atacando, que no se están haciendo daño, sino que están creciendo. Creo que esos son los momentos donde siento que el talento agarró ese cauce, ¿no? O sea, que toda esa cascada agarró un cauce y sigue, o sea, sigue corriendo. O sea, ese ejemplo de la cascada me gusta mucho porque eh, es verdad, es así, y ahora sigue, o sea, pasa por mí todos los conocimientos, toda la información, y ahora sigue. O sea, que continúe trascendiendo y llegue a familias y los ayude. Wow, eso para mí es lo más fabuloso, lo más nutritivo, lo más alegre, lo más, todo, todo lo sano, todo lo lindo, gracias a eso, de verdad que sí. Qué hermoso lo que nos compartes. Me atrevo a comentar que por un momento se me erizó la piel, ¿no? Cuando se da esa conexión Mm. genuina entre nosotros como seres humanos, cuando lo estabas expresando de la forma como lo estabas expresando, conectando con la cascada, pero también conectando contigo misma como ser humano y con todos esos seres humanos en los cuales tú, a través de tus talentos, les compartes y les aportas y como dices, tú trasciendes. Eso es algo muy valioso que me gusta resaltar acá en el hecho de que como seres humanos, digamos, nuestra experiencia por esta vida es finita, pero que cuando nosotros nos atrevemos a desarrollar nuestros talentos y a través de esos talentos también aportarle a otros seres humanos a través de lo que hacemos día a día, de alguna forma estamos trascendiendo más allá del tiempo, más allá del espacio y a través del conocimiento, de la experiencia, de las herramientas en otros seres humanos y que a su vez eso va a seguir conectando y conectando con más seres humanos. Es muy hermoso que lo hayas interpretado de esa forma. Me sentí totalmente conectada con eso porque es algo que suelo resaltar en este espacio, que es algo valioso y que algunas veces perdemos de vista y no nos damos cuenta de lo importante y lo valioso que es eso que haces día a día y Ujú, cómo tener sí. una conexión directa con eso que haces a través de tus talentos y a través del ser humano que tú eres. Tan bello, sí, así es, mi amor. De verdad que te agradezco mucho ese ejercicio, me encantó. Maravilloso. Ahora me gustaría que nos compartieras tus redes sociales para todos los seres humanos que nos están escuchando y también si puedes compartirles un poco más de qué se trata lo que ofreces allí, quizás referente a ese tema que nos conversaste muy valioso como el ISACAM, si no me Ujú. equivoco, si no, no pasa Sí, sí. nada, tú coméntame cómo se llama o lo que desarrollas en ese espacio, lo que tienes en este momento allí para ofrecer y en dónde te pueden encontrar todos los seres humanos que nos Bien, están escuchando. con todo gusto. Mira, me pueden encontrar en el globito azul que compartimos todos este mundito. Me pueden encontrar en las redes sociales en hablaconisa.ig. ¿Ok? Repito, hablaconisa.ig. Ahí estoy absolutamente a la orden, de verdad, cuando tengan alguna pregunta, alguna duda, quieran conversar, ahí me pueden encontrar. Ahorita pueden también seguirnos en las redes del Instituto Venezolano de Psicolingüística, que es el IBEPSI, @ibepsi.ca, y en la plataforma digital, que es la puerta al mundo de IBEPSI, que es Amar Saber. Se llama @AmarSaberNT. Ahí nos pueden encontrar a mí y a todo el equipo del instituto. Y sobre la psicolingüística, en general, para todos, si es la primera vez que lo escuchas, si no habías escuchado nunca sobre esto, es una ciencia que estudia la psicología del pensamiento, la psicología del lenguaje y la psicología de las emociones. Una ciencia que yo espero alguna vez, Aleni, se convierta en una carrera universitaria. Hoy en día se hacen posgrados y doctorados, sobre todo en España, de esta ciencia, pero yo tengo la esperanza de que a medida de que crezca, porque así como hubo alguna vez un primer médico y hubo un primer abogado y hubo un primer, ¿sabes? Y después se convirtieron en carreras universitarias, pues lo mismo va a pasar con la psicolingüística porque es una ciencia increíblemente valiosa
es una ciencia para la vida, es increíblemente útil. Cada una de sus leyes, cada uno de sus principios. Mi papá ha sido el pionero de la psicolingüística aquí en Venezuela. Él la trajo de España para acá. Él hizo un doctorado en psicolingüística ya en España y la trajo a Venezuela. Y aquí pues la ha desarrollado y yo soy hoy en día el legado de esa psicolingüística junto con él. Y bueno, espero poderlo ser el resto de mi vida. La psicolingüística, como les dije, es la única ciencia que promueve la autonomía, la independencia, el amor, la libertad. Es una ciencia que te permite ser y existir por quien eres, aceptando tu historia, tu pasado y desarrollándote para el futuro con una manera de vivir un poco más ligera, sin tantos problemas y tanto rollo, superando, como te digo, esas alcabalas mentales que tenemos a veces que nos detienen en descubrir quiénes somos realmente y cómo con lo que hacemos podemos ser más felices, porque al final ese es el objetivo. Somos 7.000 millones de personas buscando ser feliz y la psicolingüística hasta ahora es la única ciencia que promueve eso. Ya hoy en día vemos gobiernos y vemos países que tienen incluso ministerios de la felicidad. Se están dando cuenta de la importancia del promover la alegría. Y es que, y así, y para todos, y con esto pues me despido, la etimología, el origen de la palabra salud es saber sentir alegría. Eso significa la palabra salud. Quien la inventó fue muy inteligente. Y todos queremos estar sanos, todos queremos vivir en salud. Bueno, les regalo esa palabra. Salud es saber sentir alegría. Entonces, vamos a reír, vamos a estar más relajados, más armónicos, más en nosotros, más escuchando esa voz interna, ese camino que todos recorremos, ese camino que tú nos ayudas también, Alenis, a descubrir, pues vívanlo, disfrútenlo, gócenlo y de verdad sean más alegres, ríanse más, disfruten más, vivan más. De eso se trata, todo esto que todos hacemos. Y cada uno de los talentos de la gente, de los invitados que tú tienes, pues bueno, son uno más brillante que el otro, ¿no? Entonces, por eso lo lindo de compartirlo y que podamos hacer estos espacios, porque la gente necesita saber que descubrir su talento es bueno, que estar descubriendo tu talento es algo que te trae alegría, que te trae vida, te trae todas las cosas buenas. Así que bueno, me pueden seguir por ahí en hablaconisa.ig y Bepsi.ca, Amar Saber NT. Me pueden buscar dime. Y el ISACAM que nos comentaste, ¿lo desarrollas aproximadamente cuántas veces al año? Es un programa continuo. El ISACAM es un programa continuo de psicolingüística para adolescentes. Pueden comenzar hoy y terminar, bueno, al final todos han continuado. O sea, tengo todos los muchachos que ya tienen ya 2 años conmigo en el programa, son todos los sábados. Ya hoy en día tenemos 4 grupos, comenzamos con 1 y ya tenemos 4 porque los tuve que separar en las edades porque ya eran muchos. Y hoy en día pues tenemos 4 grupos abiertos, nos vemos todos los sábados, como te digo, 1 hora, es bajo membresía, pero al final los muchachos ellos mismos lo terminan pidiendo. Siempre al principio les cuesta un poquito porque, bueno, son los papás diciéndoles, te voy a meter en un programa los fines de semana. Y los muchachos es como, no, o sea, no puede ser. Estudio toda la semana y ahora también el fin de semana. Y después son ellos mismos los que lo terminan pidiendo y tengo papás que me lo dicen, ¿no? Es que él es el que quiere, o sea, no, soy yo el que quiero ir para la playa y ahora él es el que se queda ahí porque quiere estar en la clase. Y creo que eso es lo más lindo, pues lo más valioso. Y hoy en día ISACAM también es para los padres, o sea, abrimos una academia para padres que tenemos encuentros cada 15 días, donde les enseño a los papás lo que los muchachos vieron el fin de semana, para que estén todos en la casa, estén en la misma página. Wow, qué maravilloso. Todo eso lo pueden encontrar a través de hablaconisa.ig en Instagram o me pueden buscar la página web que es hablaconisa.es. Ahí también pueden encontrar toda la información, me pueden buscar. Igual si no, bueno, le pueden preguntar a Alenis, cualquier cosa, pueden escribir y bueno, con mucho gusto pues los estaremos atendiendo. Genial.
por allí la pueden encontrar y cada una de esas herramientas, recursos, talleres y todo eso que desarrollas es maravilloso y de verdad, como ser humano, te agradezco que desarrolles ese tipo de iniciativas que son un aporte para la humanidad. Y creo que como seres humanos es muy valioso que te atrevas a desarrollar ese tipo de iniciativas y que cada vez sean más las personas que se sumen, así que ya saben por dónde la pueden encontrar. Ahora quisiera cerrar con esta pregunta antes de pasar a la siguiente etapa y es, ¿cómo nos ayuda la psicolingüística en nuestro descubrimiento y desarrollo de los talentos? ¿Cómo crees tú que la psicolingüística nos puede ayudar cuando estamos transitando ese proceso, cuando estamos descubriendo esos talentos y nos vislumbramos a desarrollarlos? ¿Cómo crees que nos pueda ayudar en ese proceso, en este caso, esa área que tú desarrollas? Bueno, la psicolingüística, como les dije, es la única ciencia que promueve la autonomía. Autonomía significa darle dirección a mi nombre. Entonces, ese nombre, Alenis, que te pusieron tus papás, que tú no escogiste, ¿verdad? Ese nombre que me pusieron a mí, que yo no escogí. La psicolingüística te enseña a agarrar ese nombre, tomar ese nombre y hacer algo con eso. O sea, ¿qué va a significar el nombre de Alenis Almeida para el mundo? ¿Qué va a significar el nombre de Isabel Torres para el mundo? ¿Qué va a significar el nombre de cada uno de ustedes para el mundo? Creo que sería el empuje perfecto, la gasolina. O sea, pensar en que descubrir tu talento va a ser darle dirección a tu nombre. Wow. Es hacerlo sin freno y con mucha dirección. E incluso saber que dentro de esa dirección a veces hay que recalcular, que nos pasa mucho. Cuando creemos que encontramos un camino y de repente nos toca recalcular. Todas las personas que desarrollan sus talentos saben que en algún punto les toca recalcular, como un GPS. Entonces, la psicolingüística te permitiría aceptar ese recalcular, escoger el estilo de pensamiento que vas a tomar para recalcular, si te vas a rendir, si te vas a victimizar, si vas a empeñarte en que lo vas a seguir haciendo de esa manera o si te tomas el momento para reflexionar cuál sería la manera más ecuánime, asertiva de seguir, ¿no? De seguir adelante. Creo que en eso sería una gasolina perfecta para todos los que desarrollan su talento, poder aceptar, entender el pasado de cada uno de ustedes, entender por qué a veces somos de una manera, entender nuestro modelaje familiar y el impacto que eso ha generado en nosotros, entender y aceptar, porque muchas veces escogimos un camino y ese no era el que queríamos y entonces tenemos que escoger otro. Y luego con una humilde altivez poder disfrutar de ese trabajo, de ese esfuerzo, de ese talento y continuar. Darle un norte, darle una forma, darle una estructura y poder entonces seguir adelante, trascendiendo, así como lo dijimos ahorita, llegando a muchas personas con ese talento. Maravilloso. Bueno, Isabel, ahora me toca saltar a mí, en este caso. Me imagino saltando en parapente a través de este momento en el cual me adentro y me atrevo a compartir otra parte de mis talentos con cada uno de ustedes, acompañado de cada uno de ustedes como invitados y con esa energía, con ese acompañamiento y también con esa conexión que yo siento desde lo que ustedes me inspiran y a través de allí poder compartirles unas letras que de alguna manera es un obsequio poético que forma parte del podcast y que lo desarrollo con el alma desde aquel mensaje y aquellos talentos que ustedes desarrollan y que inspiran a través de lo que nos comparten día a día, a través de sus canales de comunicación y a través también de eso que entregan en aquello que hacen como un aporte de valor a esta humanidad en la cual formamos todos parte, todos sumamos y todos estamos de alguna manera integrados, cada uno con su percepción única e irrepetible, pero permitiéndonos ser humanos y reconocernos también
como seres humanos. Ahora me atrevo a dar ese salto. Aquí siempre hay como una emoción que me mueve. Siempre, de alguna forma, también es como atreverme, ¿no? A desarrollar esta parte de la poesía y de las letras que de alguna manera conectan con una parte de mi ser y que desarrollo a través de esta expresión que les comparto. Así que aquí vamos. Nos dices, somos el resultado de la energía que transmitimos. Desde muy pequeña has tenido un sentido de responsabilidad por la naturaleza. Nos invitas a conectar con nuestro propio ritmo desde la emoción. Para ti, los valores primordiales de una vida sana y equilibrada son inspiración, sueños, coraje y armonía. Gracias por invitarnos a ejercitar nuestro músculo mental. Si crees que puedes, podrás. ¡Qué hermoso! ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! Eso sí me agarró desprevenida, qué bonito. Qué hermoso, Lenny, te lo agradezco mucho. Y así es, mi amor, así es. Si tú puedes, también podrás. Qué bonito, me encantó, me encantó. ¿Me lo puedes pasar? Me gustó mucho. Claro que sí, te lo voy a compartir y también lo vamos a compartir con todos los seres humanos que nos escuchan para que también podamos ampliar el espectro de esta conexión humana que se da en este momento introspectivo y en este viaje que realizamos en este recorrido mientras descubrimos, mientras conocemos, mientras nos adentramos en ese mundo interno de cada ser humano a través de los talentos. Y ahora te quisiera permitir el espacio para que les compartas un mensaje a esos seres humanos que nos están escuchando, que aún no se atreven a dar ese primer paso o que quizás todavía no conocen cuáles son esos talentos que ellos quieren desarrollar. ¿Qué crees tú que los podría ellos ayudar cuando están iniciando ese proceso interno introspectivo para dar ese primer paso? ¿Cuál sería, desde tu percepción, esa forma o eso que al menos a ti te ha aportado y te ha servido para iniciar esos procesos introspectivos con respecto al descubrimiento de los talentos humanos? Bueno, Lenis, creo, y no quiero ser redundante, pero el crecimiento personal, el hacer algo que les permita quizás superar un poco esa, eh, esas trabas que a veces se tienen. Incluso no tiene que ser con cursos o con cosas, o sea, cursos yo, todos los que ustedes quieran, o sea, los esperamos siempre en Amar Saber, en la plataforma digital, y si están aquí en Valencia, Venezuela, los esperamos en el IBEPSI. Pero el crecimiento personal no siempre tiene que ser guiado por alguien directamente. Tú lo puedes hacer de una manera individual, con información, claro, buscando libros de crecimiento personal. Yo estoy convencida de que la gente, en que todos necesitamos crecer, desarrollar, evolucionar esa materia gris, esa capacidad. Y en el descubrir el talento, recordar eso que en los estilos de pensamiento. O sea, por eso les digo que la psicolingüística pues los podría siempre apoyar, porque si lo queremos ver como un caos, lo van a ver como un caos. O sea, si quieren verle problemas para poder empezar un negocio, para poder empezar a desarrollar su talento y monetizarlo, y con toda seguridad van a haber problemas, con toda seguridad van a haber dificultades y ustedes si quieren se pueden quedar en el caos. O si quieren salir del caos, tienen que cambiar el estilo de pensamiento y mantenerse entonces ecuánime asertivo. Pero para poder aprender a hacer eso, es mucho más difícil de lo que suena. Es mucho más difícil que solo piensa en positivo, como dice mucha gente, ¿no? Pensar en positivo tiene mucha historia. Hay una frase, Aleni, que es, usted a mí no me conoce. Y te pido que la repitas conmigo. Usted a mí no me conoce. Repítela tú también aquí conmigo. Ok, usted a mí no me conoce. Usted no conoce mis dudas. Usted no conoce mis dudas. Usted no sabe de mis traumas.
Usted no sabe de mis traumas, No conoce mis deudas, no conoce mis deudas, mucho menos se imagina mucho menos se imagina mis tatuajes emocionales. mis tatuajes emocionales. Usted a mí no me conoce. Usted a mí no me conoce. Por eso no podemos nunca juzgar a alguien que no lo quiere hacer o que no lo sabe hacer o que no puede hacer. Porque no sabemos nunca, Lenny, qué es lo que está pasando detrás de esa persona que nos está escuchando. No sabemos qué está pasando o qué pasó, por qué no lo hace, por qué se detiene, por qué se frena. Yo solo sé que el crecimiento personal es lo único que puede ayudar a superar esos traumas un poquito. No a borrarlos, porque como tatuajes emocionales no se pueden borrar nunca, pero sí puede ayudar a darles un poquito de guía, ¿sí? Un poquito de apertura. Y si con eso es suficiente para que descubran el talento y den ese paso adelante, maravilloso. Pero si todavía no lo es, maravilloso también. O sea, usted a mí no me conoce. Así que esa sería la mejor forma. Ese sería no es un consejo, pues nosotros no estamos para aconsejar a nadie, pero es lo que considero que podría ser útil para la gente. Maravilloso mensaje y también lo que me transmite a mí es también ese mensaje de partir por nosotros mismos, ¿no? Conocernos a nosotros mismos, como también lo hemos comentado anteriormente, cuando llega ese momento en el que a tan temprana edad tienes que definir quizás aquello a lo que te quieres dedicar y ni siquiera anteriormente te has detenido a revisar de forma introspectiva como todo aquello que tú llevas dentro y cómo a través de eso puedes desarrollarte en diversas áreas. Entonces, de alguna forma, conecto con ese mensaje, con el hecho de partir por nosotros mismos, por conocernos y más que todo recurrir frecuentemente a ese encuentro con nosotros antes de, digamos, ir al conocimiento de las demás personas, partir por nosotros mismos desde lo que somos, conocernos a nosotros mismos, escarbar de forma interna en todo aquello que está dentro de nosotros y también un poco, no sé si es el término adecuado, mas sin embargo lo comento y igual me puedes corregir libremente, que es ser más empáticos con nosotros mismos y también un poco más compasivos con nosotros mismos con respecto a estos procesos, porque muchas veces, al menos en esta era que estamos transitando ahora, en esta era digital, digamos que a veces es un poco duro ese espectro en donde estamos transitando procesos de altos y bajos, estamos recorriendo el camino y entonces cuando en algún momento llega algún tropiezo, tormenta o ola y nos mueve o nos detiene momentáneamente porque viene a mostrarnos algo, entonces incluso eso puede llevar a una persona a no seguir ese camino y a detenerse de forma definitiva en el descubrimiento de sus talentos. Entonces creo que estar constantemente en ese autoconocimiento y en ese crecimiento personal que tú nos compartes es muy valioso en este recorrido que, como le he comentado anteriormente, al menos desde mi percepción, no termina. Por eso este podcast lo denominamos Descubriendo, porque estamos en ese descubrir constante. Es un proceso que tiene un inicio, pero que la idea es que se mantenga en el tiempo ese descubrimiento interno como seres humanos y en ese saludar, en ese conocer y en ese adentrarnos para después entonces poder desarrollar cada uno de esos talentos que ya conocemos y que ya nos atrevimos al menos a saludar y a detenernos a observar de forma interna e introspectiva. Así es, Linda. No tengo más nada que agregar. Maravilloso. Fue un placer haber compartido contigo. Agradezco inmensamente tu presencia en este espacio. Ya saben dónde la pueden encontrar y dónde pueden contactarse con ella a través de todas las herramientas herramientas, espacios, formaciones y todo lo que tiene para cada uno de ustedes que nos están escuchando. Fue un honor que esta conversación
sea un aporte para esa humanidad de la cual formamos parte y de la cual también nosotros aprendemos constantemente. Muchas gracias, Isabel Torres, por compartir con nosotros en este Gracias, episodio. Argenis. Gracias a ti, mi amor, y espero nos veamos próximamente otra vez. Maravilloso. Entonces, nos despedimos en esta oportunidad. Recuerden que pueden seguirnos en @podcastdnt y también pueden encontrar como Alenis_piso Almeida en Instagram y como Descubriendo Nuestros Talentos Podcast en todas las plataformas digitales de podcast. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo desde el alma para ustedes.